Saludos compañeros, en esta oportunidad nos convoca aquí explicar un poquito eso del uso de los signos de puntuación. Digo un poquito porque ya se realizó una actividad de aula abierta hace unas semanas atrás, donde tres profesores nos encargamos de explicar un poco de estas cosas y esa actividad fue grabada. Me imagino que ustedes tuvieron que haberla presenciado en su momento. Sin embargo, hoy me gustaría muy rápidamente ahondar en unos detalles que me interesa que ustedes refuercen un poquito más, ¿no? Los signos de puntuación son variados: el punto y coma, el punto y aparte, el punto y seguido, los dos puntos, los signos de interrogación, los signos de admiración, que en el español abren y cierran, no como en el inglés que solamente se cierra, aunque hay una tendencia ahorita en el español y nosotros más que todo cuando utilizamos los mensajes en los textos a cerrar los signos de puntuación y no abrirlos. Claro, en ese tipo de comunicación son informales, no hay problema, pero cuando vamos a la formalidad de una pregunta, en un trabajo, en una tesis, en una clase, en una actividad académica, deben saber que los signos de puntuación abren y cierran, porque el español tiene una característica muy particular, que es que una frase sirve para todo. Puedo decir salió el sol, puedo decir salió el sol, preguntando. Y para preguntar, tengo que abrir con signos de interrogación y cerrar con signo de interrogación, diferente a otros idiomas que, como por ejemplo el inglés, donde la forma de preguntar ya implica la pregunta. Entonces el signo final en la oración lo que hace es reforzar la interrogación. En el español hay que abrir y cerrar con los signos de interrogación y admiración en todo caso, que quede eso claro. Ahora, ¿por qué la formalidad en el lenguaje en los mensajes de texto solamente cerramos con el signo de interrogación y no abrimos? Ah, bueno, eso es otro tipo, eso es una conversación privada, no formal, donde la podamos dar el gusto de eso, pero la formalidad, eso tiene que cumplirse. Entonces, yo les voy a dejar, como ustedes saben ya, dos materiales con relación a los signos de puntuación para que puedan ver todos los ejemplos y puedan ver todas las características de ellos, pero quiero detenerme muy particularmente en esta oportunidad con los signos explicando los usos de la coma. ¿Por qué? Porque yo siento que la coma es uno de los signos de puntuación más complejos, porque tienen las mismas formas de uso, ¿no? Entonces, es importante que, además de conocimiento de todos los signos de puntuación, usted maneje muy particularmente el uso de la coma, ¿no? Para ello, vamos a ver si esto me logra abrir entonces en pantalla completa. Ok, ahí va. Para ello, he seleccionado un texto que es clásico, muy clásico, lo puedo conseguir en todas partes para ejemplificar un poco por qué es importante el uso de los signos de puntuación, ¿no? Esta es una carta que un enamorado le manda, una carta que le manda a las tres hermanas, y las tres hermanas creen que este señor está enamorado de alguna de ellas. Entonces cada una de ellas le pone los signos de puntuación como a ella le conviene. Y dependiendo de cómo coloque los signos de puntuación, la carta da una información. Entonces, signo de puntuación utilizado de una manera, dice que quiere a una, después que quiere a la otra, después quiere a la otra. Pero como siguen el mismo enredo, ellas le devuelven la carta al pretendiente, al muchacho, y el muchacho le pone los signos de puntuación y vamos a ver qué sucede con eso. Fíjense. Dice, tres hermanas casaderas, es decir, están por casarse, o que pueden casarse, Soledad, Julia e Irene, conocieron a un joven apuesto caballero licenciado en letras, y a las tres se enamoraron de él. Pero el caballero no se atrevía a decir de cuál de las tres hermanas estaba enamorado. Como no se declaraba ninguna, las tres hermanas le rogaron que dijera claramente a cuál de las tres amaba. El joven caballero escribió en un poema sus sentimientos, aunque olvidó consignar los signos de puntuación, y pidió a las tres hermanas que cada una de ellas añadiese los signos de puntuación que considerase oportuno. ¿Okay? Discuten un poco cómo se pican las letras, ¿no? Cómo se cortan las letras aquí, cómo se cortan, pero yo lo hice bien y no sé si en la edición se recortaron las letras, ¿no? Entonces, la décima, es decir, el poema que se llama Décima, es el siguiente. Él les escribe: tres bellas que bellas son, me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón, sin obedecer razón, sin obedecer razón, digo que amo soledad, no a Julia cuya bondad, persona humana no tiene, no aspira a mi amor Irene, que no es poca su verdad. La palabra verdad, aquí abajo, jóvenes, la palabra verdad, en todo caso, significa belleza. ¿Está claro? Significa belleza, entonces no, no vayan a creer que está escrito
con B alta y con L es una palabra mal escrita, ¿no? Eso significa belleza. Entonces Soledad lee la carta después de colocarle ella los signos de puntuación. Entonces fíjense que viva es porque da a entender que quien ama el muchacho es la Soledad. Fíjense, tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de ella cuál es la que ama mi corazón. Si obedece la razón, digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira a mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Pero entonces, Julia, en cambio, coloca los signos de puntuación y los pone así. Tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de ella cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, digo que amo Soledad, no, a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira a mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Y leyéndola de esa manera, con esos signos de puntuación colocados allí, parece que la carta dijese que este señor ama a Julia. Pero Irene dice, tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de ella cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, digo que amo Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no. Aspira mi amor a Irene, que no es poca su belleza, que no es poca su belleza. Entonces da a entender que ama a Irene. Pero entonces el conflicto continuaba. Así pues, existía la duda, por lo que tuvieron que rogar de nuevo al joven que les revelara quién era la dueña de su corazón. Cuando recibieron de nuevo el poema del caballero con los signos de puntuación, las tres se sorprendieron. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hizo el muchacho. Puso tres bellas, que bellas son, me han insistido las tres, que diga de ella cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, ¿digo que amo Soledad? No. ¿A Julia, cuya bondad persona humana no tiene? No. ¿Aspira mi amor a Irene? Que no, es poca su verdad. Entonces fíjense cómo colocando los signos de puntuación de determinada manera, la información es totalmente distinta. En todo caso, este señor no quería a ninguna de las tres. Entonces, este es un ejemplo bien interesante de cómo la ubicación de los signos de puntuación puede cambiar el mensaje que está transmitiendo. Y por ello es que se debe saber utilizar los signos de puntuación. Que no es fácil, que no es tarea de un día, sí, por supuesto, no es fácil, no es tarea de un día, pero debemos que la práctica nos permita ir haciendo de nuestra escritura un texto mejor, porque siempre que escribimos no es para nosotros, sino escribimos para otro. Y debemos entender que ese otro debe conocerlo cuando lo está transmitiendo en un momento determinado. Vamos más allá ahora. Vamos a hablar entonces de estoy. Ajá. Vamos a hablar entonces de lo que les hablaba hace un momento. Vamos a hablar del particular uso de la coma. ¿Ok? Vamos a ver si esto se pone ya en pantalla completa. Sí. Ahí como que va. Ok, el uso de la coma. Dije ya que hay varios signos de puntuación. Yo me voy a detener básicamente en la coma para que ustedes vean los distintos usos y lo versátil que es la coma a la hora de dar información cuando uno escribe o cuando uno lea. La coma es un signo de puntuación o signo ortográfico que nos indica discursos de pequeñas pausas que tienen distintas finalidades. La coma puede tener distintos usos o funciones. Algunos de los usos de la coma son normativos, es decir, que son usos obligatorios que sirven para que un texto pueda ser entendido correctamente. Es decir, como en el caso de nosotros, pues, lo que escribimos en el texto para el liceo, para el colegio, para la universidad. Otros usos de la coma, no obstante, son estilísticos. El autor coloca o no ciertas comas para darle un determinado ritmo, sentido a un texto. El mal uso de este signo de puntuación puede llevar a una mala interpretación del texto. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cómo es un uso estilístico? Bueno, los poetas, algunas canciones, algunos discursos, algunos juegos, que entonces el uso de la coma ya depende de quién lo haga y con qué fin lo está haciendo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el uso normativo de la coma, de la norma, de lo que debe ser, porque nosotros vamos a ser unos profesionales que escribamos, ¿no? Fíjense, uso de la coma en enumeración. La coma se utiliza para separar los elementos que componen una numeración. Ese es como que el uso más sencillo que tiene la coma, ¿no? Entonces estará abierto el lunes, coma, martes, coma, jueves y viernes.
¿Ok? Tenemos la planeación de cada mes, 2 puntos, enero, coma, febrero, coma, marzo, coma, abril, coma, mayo, junio, julio. Entonces sirve para, en todo caso, enumerar o separar elementos que se están enumerando. ¿Ok? Pero pasa también que la coma tiene otro tipo de uso. Por ejemplo, las comas se utilizan para separar palabras, para oraciones que se emplean en explicativos o accesorios dentro de oraciones más complejas. Por ejemplo, Eduardo. Yo puedo decir, Eduardo es muy fuerte. ¿Okay? Yo quiero especificar a ese Eduardo. Si digo, Eduardo, el amigo de la familia, es muy fuerte. ¿Okay? Fíjense, las comas me sirven para explicar algo, para darle una característica particular a quién, a Eduardo en todo caso. ¿Okay? Entonces, ese es otro de los usos de las comas. ¿Okay? Se le llama que dice que separa incisos explicativos. Entonces, el parque, yo puedo decir, el parque es nuestro lugar favorito para dar un paseo, ¿verdad? Pero yo quiero especificar que es el parque soleado. Entonces, el parque soleado, es decir, cuando hace sol, no cuando llueve, no cuando está oscuro, sino cuando hace sol, es nuestro lugar favorito para dar un paseo. Después dice, vamos a tener una cita, Rosa y yo. Pero yo quiero entonces explicar, vamos a tener una cita, Rosa y yo, pero aunque no lo creas. Entonces, vamos a tener, aunque no lo creas, una cita, Rosa y yo. Entonces, fíjense cómo las comas sirven para explicar ideas dentro de una oración. Hay un tercer uso de las comas muy interesante, que sirve para separar el vocativo del resto de la oración. El vocativo es una información que hace que el lector, en todo caso, preste su atención sobre de quién se está hablando o cuál es la acción principal de lo que está hablando. Entonces, fíjense. El vocativo es una palabra, una serie de palabras que utilizan en función apelativa, llamar al interlocutor o tener su atención en particular, ¿no? Entonces yo puedo decir, Ricardo, ven a saludar. Es decir, aquí me estoy dirigiendo a Ricardo y que estoy diciendo que venga a saludarlo. O Ricardo, recoge el cuarto. Ricardo, ven a comer que está servida la comida. Que ya está servida, bueno, la comida, sí, o la cena, o el desayuno, el almuerzo, ¿ok? Por favor, descansa mañana. Por favor, me prestas tu lápiz. Por favor. Entonces, siempre que escribimos por favor, podemos poner una coma. Y siempre que nos dirigimos a alguien en particular, a María, abre la puerta. Jorge, escucha lo que te estoy diciendo. Entonces, siempre que llamamos la atención de alguien, eso debe, al escribir, debe ir separado por una coma. Entonces, eso es lo que llaman un vocativo, ¿no? Para separar el vocativo en toda la oración. Hay otro uso muy bueno de la coma, que uso de la coma elíptica para omitir o sustituir un verbo. Si algunas veces decimos que no podemos redundar, cuando vimos los elementos cohesivos, que ustedes deben haberlo leído, un elemento cohesivo, uno de esos elementos es la elixir. Es decir, que es la elixir, que no repetimos la información de la que estamos hablando, sino que al omitirla sabemos que estamos hablando. Por ejemplo, la casa tiene 4 esquinas. Punto. Tiene 4 cuartos. No voy a volver a decir la casa, ¿verdad? Porque eso es redundante. Entonces, la coma es una forma de crear elixis. Es decir, es una forma de omitir algunas veces los verbos para no ser tan repetitivos. Por ejemplo, se utiliza la coma elíptica para sustituir un verbo que ya se ha mencionado en una oración anterior. ¿Ok? El verbo, por ende, se sobreentiende por el contexto. Por ejemplo, Francisco practicó lucha libre y karate en este gimnasio. Adrián, boxeo, judo y taekwondo. Es decir, yo tendría que poner, si Francisco practicó lucha libre y karate en este gimnasio, yo tengo que decir, Adrián practicó boxeo, judo y taekwondo. Pero para no volver a repetir el practicó, porque eso sobreentiende, yo simplemente pongo una coma aquí. Adrián, coma, boxeo, judo y taekwondo. Es que yo tengo sed, tú hambre. Si yo tengo sed, tú tienes esa coma, es el verbo. Tú tienes hambre. Pero para no repetir el verbo, colocamos una coma. Pasa entonces que hay otros tipos de la coma. Otros usos de la coma. Que es, por ejemplo, la de separar las interjecciones, ¿no? Se ocurre que las interjecciones son marcadores interaccionales, elementos para mantener la comunicación, ¿ok? Entonces, eso por lo general se separa entre comas con lo demás que se va a decir en un momento determinado.
Entonces la interjección son palabras invariables con las que expresamos alguna emoción, por su que suelen escribirse entre los signos de admiración, muchas, siempre, ¿no? Entonces, vamos a algunos ejemplos. Ah, qué buena comida nos trajeron. Entonces, A es una interjección, ¿verdad? En todo caso de alegría se separa siempre con coma. Y siempre la oración, cuando hay interjecciones, se escribe entre signos de admiración. Va, va, como si me importara. Va, como si me importara. Como que, ¿okay? Es una interjección. Oh, ya entiendo el significado. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que no entendía. Ah, vale, me lo hubieses dicho. Entonces, fíjense, ese tipo de interjección también siempre deben ir separadas una coma con relación a lo demás que se dice en la oración. Hola, no lo había visto. Hola, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo sigue tu mamá? Hola. Es decir, cada vez que digamos hola, tenemos que separar el hola del resto de la información con una coma. ¿Ok? Ay, eso sí me dolió. Ay, si te contaba lo que me sucedió. Ay, tú sabes quién vi. Entonces, cada vez que pensamos en una intersección como hay, debemos también separarla con una coma del resto de la información. Esto es importante también. Hay una forma lógica o una forma ordenada de escribir o de hacer las cosas. Y cuando yo rompo el orden, en lo que es lineal, lo que estoy diciendo, debo entonces separar la información con una coma. Es decir, por ejemplo, en una oración, por lo general, debo tener un sujeto y debo tener un verbo y debo tener complementos de ese verbo. Ya se explicó un poco lo que la oración en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, es importante entonces que si yo no voy a seguir ese orden de sujeto o complemento, sino que quiero empezar por los complementos en lugar del sujeto y del verbo, cuando pongo el complemento, debo separar el complemento de la otra información. Por ejemplo, como tengo mucha hambre, me iré a comer una rica hamburguesa. La oración debería ser, me iré a comer una rica hamburguesa como tengo mucha hambre, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esta información que es un complemento verbal en todo caso, ¿verdad? Va separado por una coma. ¿Okay? Descubrió cuál era su pasión, le encantaba cantar y tocar música cuando era apenas una niña. Ah, pero yo quiero empezar diciendo, porque quiero así, pues cuando era apenas una niña, descubrió cuál era su pasión, le encantaba cantar y tocar música. Entonces, esa información debo separarla del resto de la oración con una coma porque estoy invirtiendo el orden de cómo en teoría debería ser. ¿Claro? Y esto también es muy importante, ya que ustedes hacen muchos trabajos, ¿no? De trabajo para entregar, ¿no? a sus docentes. Algunas veces uno privilegia el apellido en lugar del nombre. Si usted privilegia el apellido en lugar del nombre, siempre debe separar el apellido del nombre con una coma. Monasterios, coma, Freddy. González, coma, Julia. Perdomo, coma, Rafael, X, lo que sea. ¿Okay? En este caso, Rodríguez, coma, Carla. ¿Por qué? Porque está invirtiendo el orden lógico, está invirtiendo el orden lógico de cómo se escriben los nombres. Se debe escribir el nombre después el apellido. Al invertir el orden lógico, no es que sea un error, atención. Al invertir el orden lógico, usted debe separarlo con una coma para que se entienda, para que el que lea entienda que Rodríguez es el apellido y que Carla es el nombre. Pues si usted pone Rodríguez Carla y no le coloca la coma, la gente puede entender que Rodríguez es un nombre y que Carla es un apellido. Ustedes dirán, bueno, Freddy, ¿cómo va a ser si sabemos que Rodríguez es un apellido por excelencia? No, como están las cosas en el mundo, algunos apellidos se parecen a los nombres o pueden ser nombres, algunos nombres se confunden con los apellidos. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Fíjense, hay un uso de la coma después de enlaces o locuciones, como aparece aquí. Se utiliza la coma para separar ciertas locuciones o enlaces de resto de la oración, resto de la oración, pum, 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 vamos a poder mover esto un poquito hacia arriba, pues lo veo. Ajá, el resto de la oración, como la siguiente. Esto es, sin embargo, no obstante, ahora bien, en primer lugar, en segundo lugar, por último, por tanto, por lo tanto. Cuando estamos escribiendo, algunas veces ponemos eso, bueno, en conclusión, coma, por lo tanto, tal cosa. Por último, en primer lugar, coma, quiero decirle que no sé qué, en segundo lugar, coma, quiero decirle que, entonces, ese tipo de locuciones hay que separarlas. En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación urbanística y social del entorno. Ah, bueno, en primer lugar, coma. En resumen, coma, se requieren de distintos tipos de técnicas de aprendizaje según el alumno. Entonces, eso debe ir separado. Ese tipo de locuciones que sirven para
anunciar el principio, el medio, el final, o la relación que hay entre los párrafos, tienden siempre a separarse con una coma. Eso es importante. Entonces, hay un uso de la coma antes de las conjunciones adversativas, pero más y aunque. Estas palabras se llaman conjunciones adversativas, ¿verdad? Entonces, tienes usted que hacer un uso de de la coma antes de colocar esas conjunciones adversativas. Voy a hacer una aclaratoria. Hay mucha gente que no le para eso, porque dicen que no se pierde el hilo comunicacional de todas maneras, ¿no? No se pierde, no tienes por qué hacer la pausa porque no se pierde lo que quieres decir en un momento determinado. Bueno, pero tal vez con normativa deberíamos utilizarla, mejor utilizarla que no hacerlo para evitar problemas. Entonces, fíjense, gastamos parte de nuestros ahorros este mes, pero podremos ahorrar más dinero el mes que viene. No ha sido un mal día, aunque ha habido días peores. Entonces, fíjense, ante utilizar este tipo de conjunciones como pero, más, aunque, es importante que se coloque una coma, que se pause esa información en ese momento determinado. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo llegamos al final de este material con relación al uso de la coma. En síntesis, yo sé que ustedes van a leer ese material sencillo que les voy a enviar con relación al uso de los signos de puntuación, que es un repaso de una cuestión que ya ustedes debieron haber manejado, pero quise hacer hincapié en la coma porque los comas tienen una serie de usos bien interesantes, ¿no? Espero que entonces haya sido de su agrado este material, esta información. Que tengan feliz resto del